buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que ahora pueden acceder a todo el contenido exclusivo y capítulos anticipados en mi Patreon. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 35. El contraataque. Sasha, saca a Samuel de aquí, a todos. El titán colosal está aquí, no dejen que se escape. Lo matamos aquí mismo. Eren les ordenó a todos, los demás lo miraron, asustados ante la idea de luchar contra el titán colosal, pero Eren no se molestó en esperar. Eren activó su equipo de maniobras tridimensional con movimientos rápidos y ágiles, usando los ganchos de agarre para engancharse a los muros de la ciudad. Mientras ascendía, sintió la emoción del viento en su cabello y la adrenalina corriendo por sus venas. Finalmente, llegó a la cima del muro, desenvainando sus relucientes espadas mientras sus pies tocaban la superficie sólida. Ante él se alzaba la forma masiva del titán colosal. Eren miró el rostro del titán colosal con furia. Sus ojos de color verde esmeralda brillaban como gemas preciosas a la luz del sol, emanando una feroz determinación y un poder inquebrantable que parecía pulsar a través de sus venas. Su mirada nunca flaqueó mientras hablaba con una voz baja y retumbante. Hola, han pasado 5 años. Mientras el titán colosal miraba a Eren con sus ojos penetrantes y sin alma, el aire era espeso por la tensión y el miedo. Eren sabía que tenía que actuar rápido antes de que el brazo masivo del titán se estrellara contra él, por lo que tomó una decisión en una fracción de segundo de saltar del imponente muro justo cuando el titán colosal balanceó su brazo con un rugido ensordecedor. Con un impacto que hizo temblar la tierra, el brazo colosal del titán destrozó la ronda de cañones que habían sido montados en la cima del muro, enviando escombros y humo volando en todas direcciones. Los ojos de Eren ardían de furia mientras miraba al titán colosal, apretando los dientes y murmurando por lo bajo. Ese bastardo. Gruñó, su voz baja y amenazadora. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas mientras veía caer los cañones uno por uno, cada uno estrellándose contra el suelo con un ruido sordo ensordecedor. Su brazo masivo se balanceó con una fuerza tremenda, enviando los cañones a caer uno por uno al suelo. El rugido ensordecedor del impacto explosivo resonó por toda la ciudad, haciendo que el suelo temblara bajo los pies de los espectadores. Eren sabía que tenía que actuar rápido si quería detener al cambiaformas. Sin un momento de vacilación, Eren activó hábilmente su equipo de maniobras tridimensional, disparando su gancho de agarre con una precisión increíblemente rápida, que se enganchó al brazo masivo del titán. Las afiladas garras de metal se incrustaron firmemente en la carne de su objetivo. Con una ráfaga de gas, su equipo de maniobras tridimensional lo impulsó hacia adelante, y aterrizó con un ruido sordo en el brazo del titán. Mientras Eren cargaba hacia el hombro del titán colosal, su corazón latía con una mezcla de furia y determinación. El calor que irradiaba del cuerpo de la criatura masiva era intenso, a pesar de que no estaba usando su vapor como lo había hecho antes. Eren apretó los dientes y se empujó más fuerte, sus músculos tensándose mientras corría hacia el hombro del titán. Sabía que esta era su oportunidad de atacar, de finalmente derribar al monstruo que había causado tanta destrucción y dolor. Cuando los intensos ojos verdes de Eren se encontraron con los orbes brillantes del titán colosal, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si hubiera encontrado esos mismos ojos antes. Sin embargo, Eren no tenía el lujo de pensar en esto, ya que el masivo gigante balanceó su brazo gargantuesco derecho en un intento de atraparlo como un insecto indefenso. A pesar del inmenso tamaño y la fuerza del titán colosal, sus movimientos eran lentos y pesados debido a su pura masa, lo que lo convertía en un blanco fácil para Eren. Con reflejos increíblemente rápidos, Eren saltó del hombro del titán y desató su equipo de maniobras tridimensional, un poderoso gancho de agarre que le permitió atravesar el aire con una velocidad y precisión incomparables. Con un disparo bien dirigido, el gancho de Eren encontró su marca en el tejido blando alrededor de la nuca del titán, enviando una oleada de dolor a través de su cuerpo. Eren sabía que tenía que tener cuidado de no matar a quien estuviera dentro de la nuca, todavía necesitaban al cambiaformas enemigo para obtener información y para que su poder fuera transferido a otra persona, pero eso no significaba que no pudiera cortar los brazos y los pies de la persona adentro. Eres mío.
Eren gritó con absoluta rabia detrás de sus ojos. Con una ráfaga de gas de su equipo de maniobras tridimensional, con su corazón latiendo en su pecho, Eren Yeager se lanzó hacia la nuca del titán colosal, las dos cuchillas de su equipo de movilidad omnidireccional brillando a la luz del sol mientras maniobraba hábilmente por el aire. A medida que se acercaba a su objetivo, la adrenalina corría por sus venas. Eren de repente sintió una ráfaga de calor abrasador sobre él, el vapor intenso generado por el cuerpo masivo del titán chocando contra él con toda su fuerza. A pesar del repentino revés, Eren se negó a rendirse, apretando los dientes y avanzando con todas sus fuerzas, sus ojos fijos en el punto vulnerable que significaría el fin de su enemigo. El cuerpo de Eren se retorcía de agonía mientras apretaba los dientes con fuerza, sintiendo el intenso calor del vapor abrasador quemando todo su ser. La sensación insoportable era como si sus entrañas se estuvieran cocinando vivas, y con cada respiración trabajada, se sentía como si estuviera tragando un carbón abrasador que le quemaba la garganta. El dolor era insoportable, quemando sus nervios y haciendo que cada músculo de su cuerpo se tensara de angustia. Aún así, Eren ignoró el dolor sabiendo que su capacidad de curación le evitaría la muerte. Su único foco estaba en el hijo de puta dentro del titán. Cuando Eren apretó los gatillos de su equipo de maniobras tridimensional, sintió una oleada de adrenalina corriendo por sus venas, instándolo a avanzar hacia la nuca. El vapor emitido por el titán masivo no hizo nada para disuadirlo de su misión, ya que se centró únicamente en su objetivo de destruir al enemigo que había traído tanta destrucción a su mundo. Con una determinación de una sola mente, Eren se abrió paso a través del vapor espeso y opaco, sus cuchillas listas para atacar el punto débil del titán. Sin embargo, cuando balanceó sus cuchillas hacia adelante con todas sus fuerzas, se encontró con nada más que aire vacío, su ataque falló a su objetivo. Eren pensó, completamente confundido, solo ahora dándose cuenta de que el titán colosal había desaparecido como si fuera un fantasma. Con reflejos increíblemente rápidos, buscó su equipo de maniobras tridimensional y disparó su gancho de agarre al lado del muro Rose, sintiendo el tirón tranquilizador del cable mientras lo levantaba. Mientras se balanceaba en el aire, sus ojos escaneaban el paisaje, sus pies hicieron contacto con la superficie rugosa del muro. Pero su alivio duró poco, ya que rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Esperando ver el cadáver colosal del titán que había destruido la puerta de la ciudad, junto con el cambiaformas responsable de su alboroto, Eren en su lugar se encontró mirando dos enormes huellas dejadas en la tierra. ¿A dónde había ido el cuerpo? ¿Había logrado escapar el cambiaformas de alguna manera? ¿A dónde fue? Eren exclamó con ira, sus puños fuertemente apretados. Esta había sido una excelente oportunidad para eliminar al enemigo de una vez por todas, y sin embargo, el titán cambiaformas se había desvanecido sin dejar rastro. No importa cuán duro entrecerrara los ojos, Eren ni siquiera pudo vislumbrar a dónde se había ido su enemigo. Su corazón se hundió al darse cuenta rápidamente de que quienquiera que fuera el traidor, tenía acceso al equipo de maniobras tridimensional, el mismo equipo que Eren y sus camaradas usaban para maniobrar por el campo de batalla. Mientras estaba allí, sintiéndose frustrado y derrotado, Eren no pudo evitar preguntarse quién podría haberlos traicionado. ¿Era alguien que conocía, alguien con quien se había entrenado o alguien en quien había confiado su vida? La idea de un traidor en medio de ellos hizo que la sangre de Eren hirviera de ira y decepción. Eren. La voz de Connie resonó a través del muro Rose, reverberando en sus imponentes alturas mientras le gritaba a Eren, quien se aferraba precariamente al lado del muro con la ayuda de su confiable equipo de maniobras tridimensional. Con las manos ahuecadas alrededor de su boca para amplificar su voz, los ojos de Connie escanearon el área de abajo, buscando frenéticamente cualquier señal del titán colosal. Con el aliento contenido y el corazón latiendo con fuerza, se volvió hacia Eren y gritó. Eren, lo atrapaste. El viento azotó su cabello inexistente mientras esperaba una respuesta. Los ojos de Eren siguieron la mirada de Connie mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para mirarlo, que estaba de pie en la cima del muro. El viento soplaba el cabello de Eren, pero no le prestó atención, ya que estaba lleno de una mezcla de sarcasmo e ira. ¿Ves su cadáver gigante en alguna parte, Connie? Eren gritó, su voz resonando a través del muro. No. Connie tartamudeó, frotándose la parte superior de la cabeza con vergüenza. El equipo de maniobras tridimensional de Eren zumbaba mientras se impulsaba hacia arriba con una velocidad increíble.
Cuando llegó a la cima del muro, Sasha Braus apareció como de la nada, sus ojos escaneando el área en busca de cualquier señal de peligro. Sin dudarlo, se acercó a Eren, con la mano extendida para ayudarlo en su ascenso. Eren, agradecido por la ayuda, agarró la mano de Sasha con fuerza, sintiendo la calidez de su piel contra la suya mientras se levantaba y pasaba por encima del borde del muro. Mientras estaba de pie, jadeando y sudoroso, se giró para agradecer a Sasha, sus ojos se encontraron con los de ella en un momento de aprecio mutuo por su trabajo en equipo y su valentía. Ella notó las ligeras quemaduras que marcaban su rostro y sus manos, y sin perder el ritmo, sacó de su mochila una botella de piel llena de agua fresca y refrescante. Aquí, dijo, entregándole la botella, lávate la cara. Tienes quemaduras. La urgencia en su voz dejó en claro que no iba a aceptar un no por respuesta. Gracias, Sasha. Eren expresó su gratitud mientras tomaba la botella de piel que ella le entregaba. Mientras vertía cuidadosamente el agua fría en su cara ligeramente quemada, no pudo evitar sentir una sensación de alivio que lo invadía. Aunque el dolor todavía estaba presente, ya se había acostumbrado a las molestias. Lo siento por eso. Casi lo tenía. Eren se disculpó con sus amigos con los dientes apretados. Había estado tan cerca de capturar a quienquiera que hubiera sido el cambiaformas, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el enemigo había logrado escabullirse de su alcance. La adrenalina todavía corría por sus venas, su corazón latía en su pecho mientras revivía el momento una y otra vez en su mente. Dash, con una sonrisa incómoda en su rostro, rápidamente intervino. Ah. No te disculpes, hombre. Todos nos quedamos congelados por el shock. Tú fuiste el único que hizo algo. Dash dijo rápidamente con una sonrisa incómoda en su rostro mientras miraba la puerta destruida del muro rose. Chicos, tenemos que pensar en la puerta. Está destruida. Tenemos que hacer algo. Connie les recordó rápidamente antes de señalar la puerta destruida en la parte inferior del muro. Antes de que Eren pudiera decirles que necesitaban reagruparse en el cuartel general, un soldado de la guarnición se acercó a ellos. ¿Qué están haciendo aquí? Ladró, sus ojos escanearon el muro en busca de otros holgazanes que pudieran estar al acecho. Vayan al cuartel general ahora mismo. La operación de respuesta al titán colosal ya ha comenzado. El soldado de la guarnición se dirigió a los cadetes con autoridad, y todos saludaron en consecuencia. El soldado de la guarnición, con una expresión severa en su rostro, ordenó en voz alta que cualquiera que haya tenido un encuentro directo con el titán colosal, debe informarlo de inmediato a las autoridades superiores sin demora. Sus ojos agudos escanearon a los cadetes, pero luego se posaron en Eren, cuyo rostro aún tenía las tenues cicatrices de su reciente batalla con el titán. Con un saludo brusco, Eren y sus camaradas gritaron al unísono. Sí, señor. Su resonante afirmación resonó en todos los muros. Mientras se impulsaban hacia el borde del imponente muro, el viento soplaba a su lado, un presagio del peligroso viaje que les esperaba. Sin inmutarse, saltaron a la ciudad, con los ojos fijos en el distante cuartel general que se alzaba en la distancia. Con cada giro y vuelta, maniobraron hábilmente su equipo, sus corazones latían con adrenalina mientras se lanzaban hacia su gran edificio. Más tarde, la mirada inquisitiva de Annie era tan fría como el viento de invierno, perforando a Reiner con la fuerza de 1000 carámbanos. A pesar de la fría recepción, Reiner se mantuvo firme, negándose a retroceder o retirarse. Mientras tanto, Bertolt se paró incómodamente a un lado, mirando con una mezcla de incomodidad y confusión mientras veía a los dos enfrascarse en otra acalorada discusión. Era una escena familiar, una que se había desarrollado muchas veces antes, pero esta vez había algo diferente en el aire. Una tensión, una sensación de que algo estaba a punto de ceder. Los ojos de Annie nunca dejaron a Reiner, como si lo desafiara a desafiarla, a demostrar que estaba equivocada. ¿Estás seguro de que esta fue una buena idea? Preguntó, sus palabras colgando en el aire como una pesada nube. La voz de Reiner tembló de agotamiento mientras se dirigía a Annie. Era la única idea, Annie. Una vez que suficientes titanes se reúnan en Trost, me daré la vuelta y destruiré la puerta del muro rose, tal como lo hicimos la última vez. Esperaremos a que todos se refugien dentro del muro Sina, y luego el rey hará su movimiento. Y cuando lo haga, estaremos listos para capturarlo. El peso de su plan había estado afectando a Reiner durante algún tiempo. Las discusiones se habían convertido en la norma en su grupo, con las tensiones altas y las emociones desgarradas. Parecía que solo ayer eran un equipo de guerreros decididos listos para asumir cualquier desafío. Pero ahora, las dudas y las segundas conjeturas plagaban cada uno de sus movimientos.
Reiner no podía quitarse la sensación de que estaban por encima de sus cabezas, pero sabía que no había vuelta atrás ahora. Habían llegado demasiado lejos para renunciar a su misión, sin importar el costo. Su agotamiento fue el resultado de tener que mantener constantemente una fachada de mentiras a todos sus amigos, fingiendo que era uno de ellos. El peso de sus secretos era asfixiante, y sentía la carga de la culpa y la vergüenza pesando sobre él sin descanso. Reiner sabía que estaba durmiendo con un montón de cadáveres, y la idea lo enfermaba. Era consciente de que sus amigos pronto morirían, y el hecho de que él sería el responsable de sus muertes era una pesada carga de llevar. El peso de sus inminentes acciones pesaba mucho en su conciencia, y sentía que se estaba ahogando en un mar de culpa. Reiner no pudo evitar preguntarse cómo había llegado a este punto. ¿Cómo se había enredado tanto en esta red de mentiras y engaños? Sabía que había tomado algunas decisiones terribles en el camino, y ahora estaba pagando el precio por ellas. La peor parte era que era plenamente consciente de las consecuencias de sus acciones y, sin embargo, no podía dejar de seguir por este camino oscuro. La mente de Reiner era un caos mientras estaba allí en medio de sus pensamientos. Su dolor de cabeza se hacía más fuerte a cada segundo mientras se pellizcaba el puente de la nariz, tratando de darle sentido a todo lo que tenía que hacer. Este mundo es cruel, pensó Reiner. No podía olvidar todos los rostros que había encontrado en el camino, pero el rostro de Eren le recordaba más a sí mismo. Eren tenía la misma determinación y impulso que Reiner poseía cuando era un joven tonto. Fue un sentimiento agridulce para Reiner al darse cuenta de que había perdido esa chispa en algún lugar del camino. No pudo evitar preguntarse qué habría pasado si se hubiera mantenido fiel a sí mismo. Ambos somos iguales, dos niños estúpidos por encima de nuestras cabezas, pensando que podíamos hacer algún tipo de cambio en el mundo. En realidad, nunca pudimos cambiar nada. Reiner pensó con melancolía, recordando a su madre abrazándolo por convertirse en un guerrero y las palabras de su padre. El mundo de Reiner se había desmoronado bajo el peso de las odiosas palabras de su padre, que lo habían convencido de que era impotente para cambiar algo. Su espíritu estaba roto, y se había resignado a un destino sombrío. Sin embargo, cuando Marcel reveló que ni siquiera estaba destinado a ser un guerrero, el mundo de Reiner se volvió a poner patas arriba. En ese momento, conoció la amarga verdad. No era un guerrero, no era un héroe, sino que era un asesino en masa. La revelación lo golpeó como una tonelada de ladrillos, y se sintió como si se estuviera asfixiando bajo el peso de su propia culpa y vergüenza. Reiner escapó de sus pensamientos oscuros cuando Annie habló. Annie miró por la ventana el cielo despejado, su mente corriendo de miedo mientras escuchaba los gritos de pánico de la gente afuera, todos corriendo a un lugar seguro. Con el corazón latiendo con fuerza, murmuró por lo bajo. Esperemos que haga su movimiento lo antes posible. Sus ojos se apartaron de Reiner y se dirigieron hacia el caos exterior. A pesar de la ventana cerrada, los sonidos de las masas aterrorizadas llegaron a sus oídos, haciéndola temblar de aprensión. Los tres guerreros de Marley, con inmensa precaución y precisión, se habían refugiado en el sótano de su cuartel general para discutir un asunto de suma importancia en completa privacidad. El silencio en la cámara subterránea solo fue interrumpido por los débiles ecos de los pasos de las personas que corrían frenéticamente por los pisos de arriba como si sus vidas dependieran de ello. El sonido de sus pies golpeando era tan fuerte que reverberaba a través de la base del edificio y parecía hacer temblar el suelo bajo los pies de los guerreros. Estos pasos eran un claro indicador del miedo palpable que se había apoderado de todo el edificio y el peligro inminente. Sin embargo, los tres guerreros de Marley se mantuvieron inquebrantables y resueltos en su misión mientras se acurrucaban juntos en el sótano con poca luz, sus ojos brillando con una feroz determinación de salir victoriosos. Mientras Annie estaba de pie junto a sus compañeros guerreros, podía escuchar el sonido distante de la gente llorando. Sintió una punzada de simpatía por ellos, sabiendo que eran conscientes de la inminente perdición que estaba a punto de caer sobre ellos. Aún así, no podía culparlos por su miedo y desesperación, después de todo, los titanes se acercaban y pronto invadirían la ciudad. Pero como miembro del cuerpo de élite de soldados encargados de proteger la ciudad, era su deber mantenerse firmes y mantener la línea hasta que todos los civiles pudieran evacuar de forma segura. No es que importara mucho, sabiendo que Reiner derribaría la puerta en el momento en que se reunieran suficientes titanes. Annie esperaba, al menos, que Eren sobreviviera a esta brutal batalla contra los titanes. Había entablado amistad con Mina, Sasa y tal vez Armin, pero de todos ellos, esperaba que Eren saliera con vida.
Sabía que no podía soportar verlo ser devorado por una de esas criaturas monstruosas, no después de presenciar tanta carnicería y destrucción a lo largo de los años. Los recuerdos de las innumerables vidas que se habían perdido a causa de los titanes inundaron su mente, haciéndola sentir enferma. Especialmente sabiendo que fue su culpa. Los ojos de Reiner estaban pesados por el agotamiento mientras instaba a sus compañeros a moverse rápidamente. Volvamos arriba antes de que alguien se dé cuenta de algo. Sabía los riesgos de ser atrapado, pero la idea de quedarse en este espeluznante lugar por más tiempo era insoportable. Sabemos lo que debemos hacer. Les recordó, su voz apenas por encima de un susurro. Los guerreros habían estado atrapados en esta pesadilla durante lo que pareció una eternidad, y la idea de volver a casa parecía un recuerdo lejano. Pronto, todos volveremos a casa. Reiner continuó, su voz teñida con un toque de desesperación. Todos nosotros. Se repitió las palabras a sí mismo como si tratara de convencerse de que eran ciertas. Pronto, esta pesadilla terminará. Murmuró, su mirada fija en el suelo. El peso de su situación era pesado sobre sus hombros, y era claro que el normalmente determinado Reiner estaba luchando por mantener el ánimo. Hasta el final, Reiner. Susurró Bertold, su voz apenas audible por encima de los sonidos de los pasos de arriba. Miró a su amigo con una mezcla de determinación y miedo en sus ojos. Reiner asintió lentamente, su mandíbula en una línea sombría mientras se preparaba para lo que vendría. De repente, la incomodidad de Bertold se desvaneció, reemplazada por una feroz sensación de camaradería mientras golpeaba el hombro de su amigo con un ruido sordo. Reiner se tensó ante el impacto pero luego se relajó, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Fue un pequeño gesto, pero lo significó todo. Mientras los dos guerreros estaban hombro con hombro, el peso de su misión pesado en sus corazones, Bertold colocó su mano en el hombro de Reiner. Era como si estuviera diciendo: te cubro la espalda. Sin necesidad de decir una palabra. Reiner sintió una oleada de gratitud hacia su amigo, sabiendo que podía contar con él sin importar qué. Annie fue la única que no dijo nada. Simplemente los siguió detrás, su mente yendo al molesto Eren, con la esperanza de que al final de este día, todavía estuviera vivo, para poder patearle el trasero por preocuparla tanto. Eren Jaeger. Eren, ¿qué debemos hacer? Ymir le preguntó en el momento en que ella y Krista lo vieron. La chica pecosa había esperado que este día transcurriera sin problemas, pero la aparición del titán colosal de la nada fue lo último que había esperado. A medida que estallaba el caos y la ciudad, una vez pacífica, era bombardeada por escombros masivos, el pensamiento rápido y los reflejos agudos de Ymir salvaron tanto su propia vida como la de su querida amiga, Historia. Con un estruendo ensordecedor, trozos de hormigón y metal llovieron del cielo, amenazando con aplastar todo a su paso. En medio del pandemonio, Ymir vio a Historia en la distancia y corrió hacia ella, agarrándola por el brazo y tirando de ella hacia el refugio más cercano. Con cada paso, el suelo temblaba violentamente bajo sus pies a medida que la fuerza destructiva de los escombros que caían se intensificaba. Justo cuando llegaron a la seguridad de una casa cercana, una roca colosal se estrelló contra el suelo donde Historia había estado parada momentos antes. Después de llegar al cuartel general, lo primero que hizo Eren fue informar de su confrontación con el titán colosal. Después de hacer eso, Eren comenzó a buscar a sus amigos. Después de encontrar a Armin y Mikasa entre el mar de cadetes, no les tomó mucho tiempo encontrar a Ymir e Historia. Habían ido a la sala de gas del equipo de maniobras tridimensional para rellenar sus tanques con gas y Seburst, y hablar sobre su plan. Esto cambia poco una vez que salgamos allí, declaró, su voz resonando con convicción y autoridad. Me revelaré a todos, y espero que el titán acorazado sea lo suficientemente tonto como para intentar capturarme. Sus amigos escucharon atentamente, asintiendo con la cabeza mientras se preparaban para enfrentar los peligros que se avecinaban. Armin tragó saliva ligeramente, esperando estar en el mismo equipo que Mina. Ymir, cuida a Historia por nosotros. Eren dijo, y le mostró una cálida sonrisa. Ymir, siendo la persona amante de la diversión y despreocupada que es, no pudo evitar soltar una risita juguetona. Luego procedió a envolver su brazo alrededor del hombro de Historia, acercándola a su lado en un gesto protector. No te preocupes, Eren. Ymir aseguró con una sonrisa, colocando una mano en el hombro de su amigo. Vigilaré a Historia como un halcón, asegurándome de que esté sana y salva, conmigo a su lado, protegiéndola de cualquier daño que pueda venir. Eren asintió con gratitud, sus ojos llenos de aprecio por la inquebrantable lealtad de Ymir hacia su amiga.
Mientras tanto, las mejillas de Historia se volvieron de un rojo intenso mientras Ymir se inclinaba para besarla suavemente en los labios, como para enfatizar su promesa. El corazón de la chica rubia se aceleró de emoción mientras saboreaba el dulce sabor de los labios de Ymir, sintiendo que su cuerpo comenzaba a hormiguear de deseo. Mientras Ymir e Historia compartían su momento íntimo, Armin se reía para sí mismo, divertido por su muestra de afecto. No pudo evitar sentirse feliz por sus amigos, agradecido de que se hubieran encontrado en este mundo loco. Con una sonrisa en su rostro, se alejó, esperando encontrar a Mina en alguna parte. Mikasa, Ymir e Historia se alejaron cuando un oficial las llamó, dejando a Eren solo con sus pensamientos. Eren rápidamente buscó el bidón de gas y comenzó a rellenar su tanque. Pudo escuchar el leve sonido de pasos que se acercaban por detrás, pero no prestó mucha atención, ya que su mente estaba preocupada por la urgencia de la misión. Sus dedos desenroscaron hábilmente la tapa del cartucho, y vertió el combustible en su equipo de maniobras tridimensional con facilidad. Cuando terminó de rellenar su gas, Eren se dio la vuelta, listo para unirse a sus camaradas y continuar su misión. Sin embargo, sus ojos se encontraron con la vista más inesperada, y su corazón dio un vuelco. Allí, de pie justo frente a él, estaba Annie, con una expresión intensa y seria que nunca antes había visto. Antes de que Eren pudiera siquiera preguntarle si estaba bien, ella agarró su túnica y lo atrajo hacia ella, silenciando sus palabras con un apasionado beso que los dejó a ambos sin aliento. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse mientras se perdían en el momento, la intensidad de sus emociones haciendo que todo lo demás pareciera insignificante. Cuando los labios de Eren se encontraron con los de ella, sintió que su mente se quedaba en blanco de placer, consumida por la sensación de sus suaves labios y la ardiente pasión que fluía entre ellos. Sin dudarlo, sus brazos se envolvieron alrededor de su esbelta cintura, atrayéndola cerca de él mientras profundizaba el beso, sus manos deslizándose hacia abajo para agarrar su elegante trasero a través de la suave tela de su uniforme. La intensidad de su abrazo era electrizante, enviando escalofríos por su cuerpo mientras se perdía en el momento, completamente arrastrado por el calor del momento y el deseo abrumador que ardía dentro de él. Mientras sus labios se unían en un apasionado abrazo, Annie podía sentir su cuerpo respondiendo al toque de Eren. No pudo evitar gemir suavemente mientras sus manos exploraban cada centímetro de sus curvas, enviando escalofríos por su columna vertebral. Aunque nunca lo había admitido en voz alta, Annie se encontró perdiéndose en el placer del toque de Eren, especialmente cuando él pasaba sus manos por su trasero, apretándolo y masajeándolo con un agarre firme. Especialmente cuando lo adoraba con su lengua. La necesidad de aire finalmente los obligó a separarse, dejando un delgado hilo de saliva conectando sus bocas. Las mejillas de Annie se volvieron de un rojo intenso, reflejando la propia cara enrojecida de Eren mientras ambos luchaban por recuperar el aliento. El momento intenso entre ellos estaba cargado de electricidad, cada uno sintiendo la respiración del otro en su piel como si fueran una sola entidad. No te atrevas a morir, idiota. Annie habló seriamente cerca de su oído. Rápidamente le besó la mejilla antes de alejarse. Eren se quedó allí, congelado, mientras la veía alejarse, su silueta desapareciendo en la distancia, dejándolo con un millón de pensamientos corriendo por su mente. Annie siempre había sido un misterio para él, pero la forma en que podía molestarlo y meterse debajo de su piel era algo que no podía negar. Mientras respiraba hondo, podía sentir su corazón latiendo en su pecho, sus emociones amenazando con tomar el control, pero sabía que tenía que mantenerse concentrado en su deber. Tenía una misión que completar, una responsabilidad que cumplir, y no podía permitirse que sus sentimientos personales se interpusieran en el camino. La abrupta partida de Eren de la habitación se encontró con una escena caótica de cadetes corriendo en todas direcciones, sus apresurados pasos resonando en las paredes. A pesar del espacio abarrotado, Eren avanzó, decidido a abrirse camino a través del mar de personas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de despejar la multitud, sintió un tirón repentino cuando alguien se estrelló contra él, casi haciendo que ambos cayeran al suelo. Eren giró rápidamente sobre su talón, sus ojos se dirigieron hacia el sonido de un suave gemido, solo para encontrar a Sasa frotándose la frente angustiada. ¿Sasa? Sin dudarlo, Eren la llamó, su voz teñida con un toque de confusión, esperando ofrecerle consuelo en su momento de necesidad. El sonido de su voz pareció sacar a Sasa de su estupor, y rápidamente levantó la mirada hacia él, sus ojos llenos de miedo y lágrimas, amenazando con derramarse por el borde de sus pestañas. El corazón de Sasa latía tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho en cualquier momento.
El miedo se había apoderado de ella mientras miraba a su alrededor. Volviéndose hacia Eren, su voz tembló mientras tartamudeaba. Eren, ¿vamos a morir? La pregunta colgaba en el aire, pesada de incertidumbre y temor. Pero a pesar del miedo, Sasa se encontró a sí misma arrojando sus brazos alrededor de él, abrazándolo con fuerza como si intentara aferrarse a la vida misma. Sabía que este podría ser su último día, pero en ese momento, todo lo que importaba era la calidez del cuerpo de Eren y la comodidad de su abrazo. No, por supuesto que no. Sobreviviste al titán colosal. Los titanes puros serán pan comido para ti. Eren dijo con una sonrisa tranquilizadora mientras abrazaba a Sasa con fuerza, esperando aliviar sus miedos y hacerla sentir mejor. Sasa, que se había sentido ansiosa y nerviosa por la próxima batalla, no pudo evitar soltar una pequeña risa mientras enterraba su rostro en el pecho de Eren. Se sentía segura y protegida en su abrazo, y sus palabras de aliento le dieron la confianza que necesitaba para enfrentar a los titanes puros con valor y determinación. Aunque la situación era grave y las probabilidades estaban en su contra, Sasa sabía que podía contar con Eren y sus compañeros soldados para luchar junto a ella. Si sobrevives a esto, prometió con una sonrisa encantadora, te daré un pollo entero. Las palabras fueron dichas con tanta convicción que Sasa se encontró mirándolo con ojos soñadores, la determinación regresando rápidamente a ella como una ola salvaje que se estrella en la orilla. Sasa casi podía saborear la suculenta y jugosa carne del pollo, y la idea de ello le dio la fuerza para seguir adelante, para seguir luchando, sin importar lo que se avecinara. Es una promesa entonces. Sasa dijo. Mientras las palabras de Sasa se demoraban en el aire, Eren no pudo evitar notar el tenue tinte rosa que se había extendido por sus mejillas, y se preguntó qué estaba pasando por su cabeza. Ella lo miró con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, sus ojos llenos de emociones no expresadas. Es una promesa entonces. Dijo suavemente antes de respirar hondo y agregar. Eren, por favor no mueras. La urgencia en su voz era casi palpable, y Eren pudo sentir su corazón acelerarse en respuesta. Antes de que pudiera responder, Sasa se inclinó y le dio un beso rápido y desesperado en los labios, sus suaves labios se demoraron en los de él por un momento antes de que ella se alejara. Eren quedó momentáneamente aturdido por su audaz gesto, sintiendo la calidez de sus labios contra los suyos incluso después de que ella se había alejado. Eso fue para la buena suerte. Dijo, su voz suave y juguetona. La sensación de hormigueo en sus labios hizo que su corazón se acelerara de emoción, y no pudo evitar sentir un rubor de calor extenderse por sus mejillas mientras lo miraba. La sonrisa tímida de Eren solo se sumó a la calidez que sentía por dentro, y no pudo resistir el impulso de acercarse a él, sintiendo que sus fuertes brazos se envolvían alrededor de su cintura en respuesta. No me importaría más suerte. Dijo, su voz baja y ronca mientras la miraba a los ojos. La cara de Sasa se puso más roja a cada segundo, su corazón latía en su pecho mientras sentía el cálido aliento de Eren contra su cuello. Sabía que debía alejarse, pero la sensación de su abrazo era demasiado embriagadora para resistirla. Quizás más tarde, después de que estemos a salvo. Más tarde, la ciudad una vez serena de Trost ahora se había convertido en un desastre caótico, con todo el lugar invadido por ciudadanos presas del pánico, que huían desesperadamente hacia la puerta interior en busca de refugio y seguridad del inminente peligro que se cernía sobre la ciudad. El sonido ensordecedor de las campanas resonó por toda la ciudad, sirviendo como una señal de advertencia para que todos los civiles evacuaran inmediatamente y dejaran todo atrás para salvar sus vidas. Las calles estaban atestadas de gente, todos tratando de llegar a la puerta interior antes de que fuera demasiado tarde. La escena no era nada menos que apocalíptica, con cada centímetro de la ciudad envuelto en un frenesí de caos y destrucción. Mientras la guarnición se preparaba para el inevitable ataque de los titanes, los soldados se dividieron en dos escuadrones principales. El primer escuadrón, compuesto por veteranos endurecidos por la batalla, se encargó de detener la amenaza de los titanes durante el mayor tiempo humanamente posible. Sabían la gravedad de su misión, y el destino de toda la ciudad descansaba sobre sus hombros. Mientras se preparaban, con los ojos fijos en el horizonte, sabían que esta podría ser su última batalla. El segundo escuadrón, por otro lado, se centró únicamente en la evacuación de los civiles. Se les encomendó la tarea de escoltar a los residentes a un lugar seguro y asegurarse de que se contabilizara a cada hombre, mujer y niño. Sabían que cada segundo contaba y que sus acciones determinarían el destino de los ciudadanos que juraron proteger.
Al mismo tiempo, un grupo de reclutas recién graduados se preparaba para la próxima batalla en el cuartel general de Trost. Los soldados recién graduados se pusieron firmes, con la espalda recta y los ojos fijos en el soldado de la guarnición que estaba ante ellos. Los miró con una expresión severa, pero había un destello de orgullo en sus ojos. Ahora que se han graduado del cuerpo de entrenamiento, bramó, su voz resonando en todo el campo de desfile, se han convertido en soldados de pleno derecho. El cuerpo de exploración que tiene los mejores soldados para lidiar con titanes desafortunadamente está ausente. Nos faltan soldados, por lo que es su deber garantizar la seguridad de los civiles y asegurarse de que todos sean evacuados. Una vez que terminen de rellenar sus suministros de gas y cuchillas, diríjanse a la plaza para recibir instrucciones sobre su deber. El oficial habló, sus ojos llenos de miedo. Parecía a punto de perder el control. El sol estaba alto sobre el distrito de Trost, y el sonido de los soldados hurgando en sus bolsas de equipo llenaba el aire. Muchos de ellos se encontraron ocupados, reabasteciendo su equipo o llenando sus cajas con cuchillas afiladas, preparándose ansiosamente para la próxima batalla. Sin embargo, no todos los soldados eran tan confiados y valientes como sus compañeros. Algunos podían ser vistos acurrucados en las esquinas, sus caras pálidas y sus manos temblando de miedo, temiendo la idea de enfrentar a sus enemigos en el campo de batalla. A pesar de sus variadas reacciones, todos los soldados tenían una cosa en común: eran recién graduados listos para embarcarse en su primera misión como miembros de las tropas de la guarnición del distrito de Trost. Mientras se reunían en el patio del cuartel general, sus ojos se fijaron en el capitán de su unidad, Kip Sweilman, que estaba de pie ante ellos. Con un sentido de urgencia en su voz, el capitán ladró órdenes para que todos se dividieran en grupos de 5 miembros. La tensión en el aire era palpable mientras los soldados se apresuraban a formar sus grupos, cada uno sabiendo que sus vidas pueden depender de lo bien que trabajaran juntos. La voz estridente del capitán pareció elevarse de tono mientras daba su orden final, colocando a cada grupo bajo el mando de la tropa de la guarnición. Su tarea principal será ayudar a suministrar, transmitir información y eliminar a los titanes. La primera línea de defensa será la vanguardia. En la segunda línea, los escuadrones de reclutas comandados por la tropa de la guarnición. Y en la retaguardia, el escuadrón de élite de las tropas de la guarnición se encargará de la evacuación de civiles. Además, se nos ha dicho que el escuadrón de avanzada ha sido aniquilado, dijo el capitán. Tan pronto como la noticia llegó a los oídos de los recién graduados, sus corazones comenzaron a acelerarse con pánico y miedo. Los titanes, con su inmenso poder y fuerza, ya habían destruido la puerta exterior de la ciudad, lo que significaba que el titán acorazado, conocido por su capacidad para atravesar la puerta interior con facilidad, probablemente reaparecería en cualquier momento. Una sensación de inminente perdición comenzó a apoderarse de todos los presentes al darse cuenta de la gravedad de la situación. La ciudad, una vez animada y bulliciosa, ahora yacía en ruinas, con los titanes causando estragos a cada paso. Mientras los cadetes se acurrucaban juntos, una expresión sombría adornaba sus rostros, y los murmullos de incredulidad y miedo comenzaron a resonar entre las filas. El destino de la ciudad ahora descansaba sobre sus hombros. La voz del capitán Weilman resonó en el aire, cortando el caos como un cuchillo. «Cállense», ordenó, sus ojos yendo de soldado a soldado. La vanguardia está luchando en este momento. Su misión es clara: matar a tantos titanes como sea posible para garantizar la evacuación segura de nuestros conciudadanos de la ciudad. Su deber es de suma importancia, y el fracaso no es una opción. Recuerden, el destino de la humanidad descansa sobre nuestros hombros. Las palabras del capitán colgaban pesadamente en el aire, cada sílaba resonando con el peso de la responsabilidad que llevaban. Los nuevos soldados frente a él sintieron que sus rodillas se debilitaban a medida que la realidad de la situación se asentaba. Deben obedecer mis órdenes sin cuestionar. El capitán continuó, su voz aumentando en intensidad. Si desobedecen o intentan huir, serán acusados de traición y ejecutados de inmediato. No podemos permitirnos ninguna debilidad en nuestras filas. Ahora, a sus posiciones. El destino de la humanidad descansa sobre sus hombros. Sí, señor. Todos los cadetes respondieron al unísono, haciendo el saludo de regulación con precisión militar.
Los cadetes rápidamente comenzaron a organizarse con sus respectivos escuadrones, cada uno tomando su posición asignada con un sentido de propósito y urgencia. Sin embargo, mientras se preparaban para la tarea que tenían por delante, hubo algunos que no pudieron controlar su miedo y comenzaron a entrar en pánico. El sonido de arcadas llenó el aire mientras algunos cadetes comenzaban a vomitar, a pesar de tener el estómago vacío. ¿Por qué tuve que ir aquí hoy? Jin murmuró, con miedo y desesperación en su voz, mientras miraba a su alrededor en el pasillo oscuro y espeluznante del cuartel general. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho mientras imaginaba lo que acechaba en las sombras. Mañana iba a ir al interior. Pensó, deseando poder retroceder en el tiempo y evitar esta misión por completo. Pero ya era demasiado tarde. Tenía que seguir adelante. Mientras caminaba más por el pasillo, sus pasos resonando fuertemente contra las paredes de concreto, Jin no pudo evitar notar que no era el único que expresaba su queja. Muchos cadetes se acurrucaron contra la pared y comenzaron a sollozar, mientras que otros incluso vomitaban debido al miedo y los nervios que sentían. A pesar de estar en una situación grave y precaria, Eren Yeager se mantuvo imperturbable y sereno mientras caminaba con calma hacia su compañero Jin Kirstein. Mientras se acercaba a Jin, los ojos de Eren transmitían una sensación de determinación y propósito. Sin dudarlo, Eren extendió la mano y agarró a Jin por la chaqueta, haciendo que la expresión de este último se transformara de una de confusión a una de pura furia e indignación. Estaba claro que Jin no esperaba que Eren se le acercara de una manera tan brusca y confrontacional, y la repentina del encuentro lo había tomado con la guardia baja. Espero que seas feliz, Eren. Esto es exactamente lo que querías, ¿no? Luchar contra titanes en tu primer día, esto es mejor de lo que esperabas. En lugar de contrarrestarlo, Eren lo inmovilizó contra un pilar. ¿Y qué, vas a rendirte así? Preguntó, sus ojos aún llenos de la determinación que lo había impulsado durante años. Dijiste que te convertirías en un policía militar, ¿para qué hemos sufrido durante 3 largos años? Hemos sufrido cosas peores con sangre y sudor. Sobreviviste a eso, puedes sobrevivir fácilmente a esto, y mañana irás al interior. ¿Recuerdas por qué estás luchando? ¿No tienes una madre esperándote? Las palabras de Eren resonaron por todo el lugar, dejando un tenso silencio a su paso. Jin apartó la mirada. Sus hombros se hundieron en la derrota. Pero Eren aún no había terminado. Con un repentino estallido de energía, empujó a Jin lejos, sus ojos ardiendo de furia. No puedes rendirte ahora. Dijo, su voz baja y urgente. No después de todo lo que hemos pasado. Hemos luchado con uñas y dientes para llegar hasta aquí, y no vamos a retroceder ahora. Tienes la fuerza y la habilidad para convertirte en un policía militar, y lo sabes. Solo necesitas encontrar ese fuego de nuevo, ese impulso que te empujó a través de los momentos más difíciles. Mientras este último miraba a Eren con la conmoción escrita en todo su rostro, no podía creer que Eren, de todas las personas, fuera el que lo animaba a seguir adelante. Eren, que estaba a punto de irse, sintió un agarre repentino en su hombro y se dio la vuelta para ver a Jin mirándolo con una mirada determinada. Sé que tienes muchas cosas en mente, bastardo suicida, pero también tienes gente esperándote. Así que, no importa lo que pase, prométeme una cosa, aún no mueras. Jin habló con convicción, asegurándose de que Eren entendiera el peso de sus palabras. Eren, sorprendido por la repentina preocupación de Jin, se quedó allí sintiéndose un poco perdido y sorprendido de que Jin, de todas las personas, fuera el que le dijera que no muriera. Eren rápidamente encontró a Mikasa de pie junto a Ymir e Historia. Las tres asintieron hacia él. Eren sabía que todos estaban listos, y él también. Más tarde, Eren se encontró con su escuadrón en los tejados de una de las muchas casas en el distrito de Trost. Hay que decir que se sorprendió al saber a quién lideraría. Bueno, Eren, parece que eres nuestro líder. Thomas dijo con una sonrisa brillante, seguiremos tu ejemplo. Eren se sorprendió. Nunca se había considerado un líder, pero sabía que no podía decepcionar a su escuadrón. Mientras Eren asentía, su mirada se dirigió hacia Armin, que estaba acompañado por Mina de pie a su lado. Con un sentido de determinación en sus ojos, pronunció firmemente las palabras. Armin, hazlo. Atrapando a todos los demás con la guardia baja. Mientras los demás se miraban con expresiones perplejas, Armin, siendo el único que parecía saber lo que estaba pasando, metió la mano en el bolsillo y sacó una pistola de bengalas elegante y brillante.
Justo cuando Mina estaba a punto de preguntar, Armin la levantó hacia el cielo, y sin previo aviso, una bengala de color negro azabache se elevó hacia arriba, su intensidad y altura superando con creces cualquier otra señal que se hubiera lanzado antes. Armin, ¿qué fue eso? ¿Qué está pasando? Thomas le preguntó al rubio, que se mantuvo en silencio. Todos, escuchen. Como su líder de escuadrón, les ordeno a todos que sigan las instrucciones de Armin, y confíen en mí cuando les digo que protegeré a cada uno de ustedes esta vez. Los otros miembros del escuadrón, curiosos y un poco desconcertados por la repentina actitud autoritaria de Eren, estaban a punto de pedir más información cuando Eren activó rápidamente su equipo de maniobras tridimensional, elevándose cada vez más alto por encima del suelo. La voz de Armin transmitía una sensación de urgencia mientras comandaba al resto del grupo, sus ojos fijos en Eren, que ascendía rápidamente cada vez más alto desde el suelo. No lo sigan. Repitió sombríamente, su tono teñido de aprensión. Armin, ¿qué está pasando? Mina le preguntó a su novio. El rubio simplemente miró a Eren mientras saltaba 20 metros en el cielo con su equipo de maniobras tridimensional. Esto es todo. Es hora de que contraataquemos, pensó Eren con pura determinación. Con una respiración profunda, Eren se mordió la mano tan fuerte que el sabor a cobre le llenó la boca. El dolor era insoportable, pero apretó los dientes y soltó un feroz rugido. De repente, un relámpago amarillo cegador lo golpeó, iluminando todo el distrito por una fracción de segundo. Mientras los nuevos soldados se elevaban por la ciudad, de repente se detuvieron en seco por una vista que los dejó sin aliento. En medio de la ciudad de Trost, una figura colosal se erguía alta y orgullosa, elevándose sobre los edificios a una asombrosa altura de 27 metros. El titán soltó un rugido ensordecedor, haciendo que los guerreros retrocedieran aterrorizados. Entre ellos estaba Reiner, cuyo cuerpo temblaba de miedo ante la vista del gigante ante él. Mientras los tres guerreros de Marley miraban horrorizados, no pudieron evitar preguntarse qué titán podría ser este. Su tamaño por sí solo fue suficiente para enviar escalofríos por sus espinas, la mitad del tamaño de los muros. Mientras Eren tomaba la forma del titán de ataque, se paró con confianza, sus ojos fijos en la horda de titanes puros que se acercaban a él. Sabía que su transformación obligaría a los traidores que acechan en las sombras a rebelarse eventualmente, pero por ahora, tenía que concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Su aguda mirada recorrió todo el distrito de Trost, asimilando la devastación que los titanes habían causado. Las calles, una vez bulliciosas, ahora estaban salpicadas con los restos de casas destruidas y los cuerpos sin vida de las desafortunadas víctimas, su sangre tiñendo los adoquines de un nauseabundo tono carmesí. Mientras estaba allí de pie, sus músculos ondulando con el poder puro de su forma de titán, no pudo evitar sentir una sensación de determinación que se acumulaba dentro de él. Haría lo que fuera necesario para proteger a los ciudadanos restantes de Trost. Eren soltó un rugido ensordecedor que reverberó por toda la ciudad. El sonido resonó por las calles y callejones, causando miedo y pánico entre los soldados. Pero Eren no se inmutó. Tenía una misión que cumplir, y nada se interpondría en su camino. Con sus músculos abultados y sus ojos ardiendo de furia, cargó hacia adelante hacia los titanes puros, que estaban causando estragos en la ciudad. El suelo tembló bajo sus pies mientras corría, sus poderosas piernas lo impulsaban hacia adelante con una velocidad y fuerza increíbles. Los titanes puros pueden haber sido oponentes formidables, pero Eren estaba decidido a luchar hasta su último aliento para proteger su hogar y a quienes amaba. Así que soltó otro grito de guerra. ¡Ataquen, ataquen, ataquen! Y lanzó su primer ataque a los titanes. Fin del capítulo.